Mi marido me empujó fuera del coche en medio de una tormenta torrencial. Me dejó sola en una carretera oscura y desolada. Mientras lloraba desesperadamente en el frío, un sedán de lujo se detuvo. Un hombre ciego se acercó a mí y susurró: «Venga conmigo. Finja ser mi amante. Hará que su marido se arrepienta amargamente de haberla abandonado». Un relámpago iluminó por un instante el tenso interior del coche, seguido de cerca por el estruendo de un trueno. El sonido casi ahogó el grito ensordecedor de Mateo Vargas. «¡Cállate, Valeria! Te he dicho que te calles». «Tú no sabes nada». Sentada en el asiento del copiloto, Valeria apretaba su bolso con fuerza. Su vestido, de un color sobrio y corte pulcro, se sentía húmedo solo por el aire cargado del coche. Afuera, llovía a cántaros, como si el cielo se hubiera abierto. La carretera por la que circulaban era una solitaria vía de montaña en la Sierra de Guadarrama, famosa por su aislamiento. No había farolas ni casas. A ambos lados, solo grandes árboles que parecían monstruosos en la tormenta. «Solo te he preguntado, cariño, ¿por qué nuestra cuenta de ahorros está vacía?» Ayer llegó otro aviso de embargo. Dice que llevamos 3 meses de retraso en la hipoteca del apartamento. La voz de Valeria temblaba, mitad por el miedo a la ira de su marido, mitad por el frío. El aire acondicionado estaba apagado, pero la atmósfera dentro del coche ardía con el calor de las emociones. «Te he dicho que te calles». Mateo golpeó el volante con fuerza. «Usé ese dinero para el negocio. ¿Crees que la vida empresarial es fácil? ¿Crees que el dinero cae del cielo mientras te quedas sentada en casa? Eres mi esposa. Tu deber es apoyar a tu marido, no interrogarlo como si fueras la policía». «Pero, ¿qué negocio, cariño? Nunca me has hablado de él. Llegas tarde todas las noches. Y a veces ni siquiera vienes a dormir», dijo Valeria en voz baja. «Basta ya». Mateo pisó el freno bruscamente. El coche se detuvo con un chirrido espantoso sobre el asfalto mojado. Valeria se lanzó hacia adelante. El cinturón de seguridad le salvó la vida. Su corazón dio un vuelco. Solo se oía el golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche. Hubo un momento de silencio. «Cariño, ¿por qué paras aquí?», preguntó Valeria. El miedo empezaba a convertirse en pánico. Este lugar estaba completamente a oscuras. Mateo no respondió. Miraba fijamente hacia adelante, respirando con dificultad. Luego, se giró hacia Valeria. Su mirada era más fría que la lluvia de afuera. No era la mirada de un marido, era la mirada de un extraño. «Haces demasiadas preguntas, Valeria». «Estoy harto de ti», espetó en voz baja. «¿Qué quieres decir, cariño?» Mateo desbloqueó las puertas del coche. «Váyate». Valeria se quedó helada. «¿Qué? ¡Que te bajes!». «Sal de mi coche ahora mismo», gritó Mateo. «Mateo, ¿está diluviando en medio de la nada?». «No bromis». Valeria empezó a llorar, presa del pánico. A Mateo no le importó. Abrió su puerta, rodeó el coche hasta el lado de Valeria, abrió la puerta bruscamente y la agarró del brazo. Valeria gritó: «No, cariño, por favor. Lo siento. No volveré a preguntar. Por favor, no hagas esto». Pero Mateo era más fuerte. La arrastró fuera del coche. Su cuerpo quedó expuesto a la lluvia helada. Su vestido se empapó en un instante. El pelo se le pegó a la cara y al cuello. Se tambaleó y cayó de rodillas sobre el áspero asfalto. «Cariño. Mateo». Mateo la miró con desprecio. «¿Quieres saber dónde he estado? Estoy harto de ti. Harto de vivir en la pobreza. Eres una carga en mi vida. Desde que me casé contigo, mi vida ha sido un desastre». Tras escupir esas crueles palabras, Mateo volvió a subir al coche. Cerró la puerta de un portazo. «No. Cariño, abre la puerta. Abre». Valeria golpeaba la ventanilla del coche, pero Mateo solo arrancó el motor. Las lágrimas de Valeria se mezclaron con la lluvia. Mateo dio la vuelta al coche. Los faros la cegaron por un momento. Enseguida, el coche aceleró a través de la tormenta, dejándola sola y desapareciendo. Las luces traseras rojas se hicieron cada vez más pequeñas hasta desvanecerse por completo en la oscuridad. Valeria se derrumbó sin fuerzas en medio de la carretera. Sola en el bosque, en una noche de tormenta. Su marido de 5 años acababa de abandonarla como si fuera basura. El frío empezó a calar hasta sus huesos. Temblaba violentamente. No era solo el frío de la lluvia, era el frío de la traición. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaban. Tenía que moverse. No podía morir congelada aquí. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió entre el viento y los truenos. Buscó en el bolsillo de su vestido su teléfono móvil. Allí estaba. Pero cuando pulsó el botón de encendido, la pantalla permaneció negra. La batería estaba agotada. Por supuesto. Mateo debía de saberlo. Esto había sido planeado. Valeria lloró amargamente. Un pánico atroz se apoderó de ella. ¿Y si aparecía una fiera? ¿Y si pasaba alguien con malas intenciones?
Se abrazó a sí misma, intentando conservar el poco calor corporal que le quedaba. Tambaleándose, caminó hacia el borde de la carretera y se refugió bajo un gran árbol. No ayudaba mucho, pero cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, revelaba lo solitario y aterrador que era aquel lugar. Recordó todas las mentiras de Mateo, todas sus dulces promesas. Recordó a su suegra, Pilar Vargas, que siempre la miraba con frialdad, como si Valeria fuera el mayor error en la vida de su hijo. ¿Sabría su suegra también de este plan? Valeria empezó a desesperarse. Su cuerpo estaba entumecido por el frío. Ya no tenía fuerzas ni para temblar. Se apoyó en el árbol, cerró los ojos y solo pudo rezar en su interior. Se resignó. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿1 hora? ¿2? Parecía una eternidad. La lluvia, aunque seguía siendo fuerte, empezó a amainar un poco. Entonces, vio un par de luces a lo lejos. Eran los faros de un coche. Una oleada de esperanza fue reemplazada inmediatamente por el miedo. ¿Quién podría pasar por esta carretera en una noche como esta? ¿Sería alguien bueno? Valeria retrocedió, intentando esconderse detrás del árbol. El coche se acercaba. No era un coche cualquiera. Era un sedán negro, muy lujoso y brillante. El coche redujo la velocidad y se detuvo justo delante de ella. Valeria contuvo la respiración. Su corazón latía con locura. La puerta del conductor se abrió. Un chofer uniformado salió con un gran paraguas. Caminó con calma y abrió la puerta trasera. Un hombre salió del coche. Parecía tener unos 45 años. Vestía un traje caro e impecable, pero había algo extraño. Llevaba un largo bastón blanco. Caminaba moviendo el bastón hacia adelante. El hombre era ciego. El chofer intentó cubrirlo con el paraguas, pero el hombre levantó una mano, indicándole que se quedara donde estaba. Extrañamente, el hombre ciego caminó directamente hacia Valeria. Sin dudarlo, se detuvo a apenas 1 metro de ella, que todavía estaba escondida. Valeria se quedó petrificada. ¿Cómo sabía este ciego que ella estaba allí? El hombre esbozó una leve sonrisa. Su voz era tranquila, profunda y peligrosa. Venga conmigo. Finja ser mi amante. Hará que su marido se arrepienta amargamente de haberla abandonado. Valeria estaba en shock. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba atónita no solo por el hecho de haber sido rescatada, sino porque este hombre ciego y desconocido sabía exactamente lo que le acababa de pasar. Valeria seguía clavada en el sitio. Su cerebro intentaba procesar las palabras que el extraño acababa de pronunciar. Finja ser mi amante y su marido se arrepentirá. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién es usted?, preguntó Valeria. Su voz apenas era audible, mezclada con el castañeteo de sus dientes por el frío. El hombre de unos 45 años seguía tranquilo. A pesar de no poder ver, su rostro estaba sereno. Mi nombre es Alejandro de la Torre. Ahora no es momento de preguntas. Si se queda aquí, podría morir congelada. Vamos. Alejandro extendió la mano. Valeria dudó. Acababa de ser traicionada por su marido. ¿Cómo podía confiar en un extraño? Y además, en alguien tan misterioso. No lo entiendo, dijo Valeria. Lo sé, respondió Alejandro. Pero confíe en mí. No soy su enemigo. Su enemigo acaba de abandonarla. Esa frase le dolió a Valeria en el pecho. Este hombre lo sabía todo. El frío que calaba hasta los huesos finalmente venció al miedo a lo desconocido. No tenía otra opción. Morir aquí o seguir a este hombre ciego. Con mano temblorosa, Valeria tomó la mano que Alejandro le ofrecía. La mano del hombre era cálida y fuerte. Alejandro la ayudó a levantarse. Las piernas de Valeria flaqueaban. Estuvo a punto de caer de nuevo. Pero Alejandro la sujetó rápidamente. ¡Pedro!, llamó Alejandro. El chofer, llamado Pedro, se acercó inmediatamente. Los cubrió a ambos con el paraguas y los guió hacia el coche. Pedro abrió la puerta trasera. Alejandro entró primero y ayudó a Valeria a subir. En cuanto la puerta se cerró, el sonido de la tormenta exterior quedó inmediatamente bloqueado. El interior del coche era muy cálido y silencioso, y olía a cuero caro, un marcado contraste con lo que Valeria acababa de experimentar. Pedro se sentó al volante, encendió la calefacción, y el coche se puso en marcha lentamente. Valeria se sentó en un rincón, todavía abrazándose a sí misma. Miró al hombre sentado a su lado. Alejandro estaba sentado en silencio, mirando al frente, como si pudiera ver. «Pedro, deme la manta que hay detrás de usted», ordenó Alejandro en voz baja. Pedro tomó una gruesa manta de lana del asiento delantero y se la pasó hacia atrás sin decir palabra. Alejandro la cogió y se la ofreció a Valeria. «Cúbrase. Está temblando». Valeria la aceptó. La manta era muy suave y cálida. Se envolvió el cuerpo empapado con ella. Empezó a recuperar la sensibilidad en los dedos. Tras un momento de silencio, Valeria no pudo aguantar más.
¿Cómo sabía que estaba allí? ¿Y cómo sabe lo de mi marido? Alejandro giró ligeramente la cabeza hacia Valeria. Puede que mis ojos no vean, señora Vargas, pero mis oídos oyen cosas que otros no oyen. Valeria se sobresaltó. ¿Sabe mi nombre? Sé muchas cosas sobre usted y Mateo Vargas, respondió Alejandro. Valeria sintió que se le paraba el corazón. Mateo Vargas. Este hombre pronunció el nombre de su marido con una naturalidad pasmosa. ¿Quién es usted? ¿Qué relación tiene con Mateo? Insistió Valeria. Su miedo se estaba convirtiendo en una curiosidad desesperada. Tranquila, dijo Alejandro. Ya lo descubrirá. Lo que necesita saber ahora es que conmigo está a salvo. Mateo Vargas ya no podrá hacerle daño. Ahora mismo está ocupado. ¿Ocupado con qué? Preguntó Valeria con amargura. ¿Disfrutando de su libertad? Alejandro esbozó una leve sonrisa, difícil de interpretar. Podría decirse así. Ahora mismo está ocupado cavando su propia tumba. Valeria no entendía nada. Aún en estado de shock, esta conversación era demasiado para ella. Optó por el silencio durante el resto del viaje. No sabía a dónde iban. Solo miraba por la ventanilla, observando las gotas de lluvia competir en el cristal. Estaba demasiado agotada para pensar. Media hora después, el coche atravesó un portón de hierro muy alto y majestuoso. Entraron en un amplio jardín que conducía a una casa que más bien podría llamarse palacio. Valeria contempló con asombro la enorme estructura que tenía delante. La casa era de estilo clásico moderno, con grandes columnas y una cálida iluminación en el jardín. El coche se detuvo en la entrada principal. Pedro bajó rápidamente para abrirles la puerta. Cuando Valeria salió, una mujer de mediana edad de aspecto pulcro, probablemente el ama de llaves, esperaba en la puerta. Bienvenido, señor presidente. La habitación de invitados está preparada y el baño tiene agua caliente. ¿Quién es esta señorita? Gracias, señora Morales, respondió Alejandro. Por favor, acompañe a la señora Valeria a su habitación, dele ropa seca y cómoda, y prepárele una bebida caliente y algo de comer. Entendido, señor presidente. Alejandro se dirigió a Valeria. Descanse, dúchese. Siéntase como en su casa. Mañana por la mañana, cuando esté más tranquila, hablaremos. Valeria solo pudo asentir. Estaba demasiado confundida para saber qué decir. Siguió a la señora Morales al interior de la casa. El interior era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol, cuadros carísimos y muebles de aspecto muy lujoso. La señora Morales la condujo a una habitación de invitados que era la mitad del tamaño del pequeño apartamento de alquiler en el que vivían Valeria y Mateo. Tenía una cama enorme, un sofá y un baño de lujo. Póngase cómoda, señorita. La ropa para cambiarse está sobre la cama. Si necesita cualquier cosa, puede llamarme usando el teléfono que hay junto a la cama, dijo la señora Morales con amabilidad pero formalidad. Gracias. Después de que la señora Morales se fuera, Valeria cerró la puerta con llave, se apoyó en ella y finalmente respiró hondo. Todo había sucedido demasiado rápido. Abandonada por su marido, rescatada por un misterioso hombre ciego, y ahora en una mansión de lujo. Parecía un sueño. Un sueño que había pasado de pesadilla a fantasía. Vio la ropa de cambio sobre la cama. Era un conjunto de ropa de casa sencillo pero de buena calidad. Se duchó inmediatamente. El agua caliente pareció disolver todo el frío de su cuerpo y de su mente. Volvió a llorar bajo la ducha, lavando el dolor que le quedaba de esa noche. Vestida con ropa seca y sintiéndose más cálida, Valeria se encontraba mucho mejor físicamente. La señora Morales llamó a la puerta y le trajo una sopa de pollo caliente y una infusión de jengibre. Valeria comió con voracidad. Solo entonces se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Después de comer, se sentó en el borde de la cama. Esta habitación era tan cómoda y segura, tan diferente del terror que había sentido hacía unas horas. Pero, ¿quién era Alejandro de la Torre? ¿Por qué era tan amable? ¿Por qué parecía saber todos los secretos de Mateo? Se presentó como Alejandro de la Torre. Unos 45 años. Ciego. E inmensamente rico. Valeria recorrió la habitación con la mirada hasta que sus ojos se posaron en la mesita de noche. Sobre ella había un par de libros y un pequeño marco de fotos plateado. La curiosidad la impulsó. Cogió el marco. La foto estaba ligeramente descolorida. Parecía antigua. En ella, dos hombres jóvenes sonreían. Estaban de pie junto a un coche deportivo, con los brazos sobre los hombros del otro. Valeria reconoció a uno de ellos. Era Alejandro. Mucho más joven, pero sin duda era él. Probablemente a mediados de sus 20. Y en la foto, sus ojos miraban directamente a la cámara. Podía ver. El corazón de Valeria latió con fuerza. Y entonces vio al otro joven. El joven que sonreía ampliamente, con el brazo amistosamente sobre el hombro de Alejandro.
Valeria contuvo el aliento. Conocía a ese joven. Lo conocía demasiado bien. Era Mateo, su marido. A Valeria se le cortó la respiración. La foto se sentía pesada en sus manos, que aún temblaban ligeramente. Miró fijamente los rostros de un Alejandro más joven, sonriente y vidente, y de un Mateo que le abrazaba por los hombros. Esto no era una coincidencia. No eran dos extraños con un parecido casual. Eran su marido y su salvador. La calma desapareció en un instante, reemplazada por un torbellino de confusión. Tenía que saberlo. Tenía que saberlo ahora mismo. Valeria abrió la puerta de la habitación a toda prisa. Ni siquiera se puso las zapatillas. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol, pero no le importó. La casa estaba en silencio. A lo lejos, solo se oía el tic-tac de un gran reloj de pie. Apretando el marco de fotos, caminó por el pasillo. No sabía a dónde ir. Simplemente siguió su instinto hacia la única habitación de la planta baja que tenía una luz encendida. Era una puerta de madera alta y entreabierta. Valeria la empujó silenciosamente. La habitación era un enorme estudio o despacho. Estaba lleno de estanterías que llegaban hasta el techo. En un rincón, cerca de una gran ventana que revelaba la oscuridad de la noche, Alejandro estaba sentado en un lujoso sillón de cuero. No hacía nada. Simplemente estaba sentado en silencio, de cara a la oscuridad, como si escuchara los restos de la lluvia de fuera. «Señor presidente», llamó Valeria. Su voz sonaba ronca. Alejandro no se sorprendió. Giró lentamente la cabeza hacia donde provenía la voz de Valeria. Sabía que vendría. ¿Estaba buena la sopa? Valeria se acercó unos pasos. «Usted sabía que encontraría esto, ¿verdad?» Valeria levantó el marco de fotos. Inmediatamente se sintió estúpida. Por supuesto, Alejandro no podía verlo. «Esta foto. Es usted y mi marido. Juntos». Alejandro sonrió. La misma sonrisa que en el coche. Pero esta vez, tenía un toque de tristeza. «Siéntese, Valeria. Creo que ha llegado el momento de responder a sus preguntas». Valeria se sentó en la silla frente a Alejandro. Colocó la foto sobre la mesa que los separaba. «Preguntó quién soy», comenzó Alejandro. «Mi nombre es Alejandro de la Torre. Mi padre fue el difunto Ricardo de la Torre, dueño del Grupo Vargas. Probablemente haya oído hablar de él». Valeria asintió. Por supuesto que había oído hablar de él. Uno de los mayores conglomerados familiares del país. Aunque últimamente se oían malos rumores, Mateo Vargas continuó. «Alejandro. Es el hijo de la segunda esposa de mi padre. Es mi medio hermano». El mundo de Valeria pareció dar vueltas. ¿Así que su marido Mateo Vargas era del Grupo Vargas? ¿Por qué no sabía nada? Vivían modestamente, incluso con dificultades, en un pequeño apartamento de alquiler. Pero Mateo nunca dijo nada, y no era rico. «Eso es porque es un necio y un codicioso», le interrumpió Alejandro. «Igual que su madre Pilar». Alejandro suspiró profundamente, como si reuniera fuerzas para abrir una vieja herida. «Mi padre se casó con Pilar después de que mi madre biológica muriera. Yo tenía 10 años y Mateo era solo un niño. Desde el principio supe que Pilar no era sincera. Solo le interesaba la fortuna de mi padre. Siempre le envenenaba la mente, diciéndole que yo era un hijo rebelde e incontrolable, cuando en realidad yo solo me centraba en mis estudios para heredar la empresa. Mientras tanto, a su propio hijo, Mateo, lo malcrió hasta la saciedad. Mateo creció siendo un joven perezoso, arrogante, y que daba todo por sentado». Valeria escuchaba atentamente. La Pilar que describía encajaba perfectamente con la Pilar que conocía. La mujer que siempre la menospreciaba y le exigía que sirviera a Mateo como si fuera un rey. «Mi padre murió hace 10 años de un ataque al corazón», continuó Alejandro. «Dejó un testamento claro, el 70% para mí, como hijo mayor educado para dirigir la empresa, y el 30% para Mateo como provisión para su futuro». Pilar solo recibió la casa y una generosa pensión mensual, pero no estaba satisfecha. Alejandro apretó los reposabrazos de su silla. «3 meses después de la muerte de mi padre, me dirigía a una reunión importante con inversores. De repente, los frenos de mi coche fallaron en una bajada. Choqué contra la barrera de seguridad y el coche se despeñó por un acantilado». Valeria se tapó la boca. «Dios mío. Sobreviví», dijo Alejandro con calma. «Pero los fragmentos de cristal destruyeron mis nervios ópticos. Me quedé completamente ciego. Mientras yo yacía impotente en el hospital, sin poder ver nada, Pilar y Mateo actuaron. Falsificaron documentos, sobornaron a algunos directivos, desviaron activos de la empresa, incluso intentaron hacer parecer que yo era mentalmente incompetente debido al accidente. En 6 meses, consiguieron tomar el control de todo: la empresa, esta casa, todos los activos». «Eso es demasiado cruel», susurró Valeria. «¿Cruel?» Alejandro soltó una risa seca y hueca.
No solo se llevaron mi fortuna, Valeria, se llevaron mi vista. Estoy convencido de que ese accidente fue planeado por ellos al 100%. Intentaron matarme, pero sobreviví. Quizás el destino quería que viviera para presenciar esta ironía, su ruina. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que usted? Valeria señaló la lujosa habitación. Me abandonaron, dijo Alejandro. En cuanto salí del hospital, me dieron una pequeña suma de dinero como consuelo y me echaron de esta casa. ¿Qué puede hacer un ciego? Pensarían. Está acabado. Pero se equivocaron. Me subestimaron. Y subestimaron la lealtad. Había una persona que creía en mí, continuó Alejandro. Pedro, mi chofer. Su padre fue el chofer personal de mi padre durante 30 años. Él sabía perfectamente la clase de persona que era Pilar. Cuando me echaron, Pedro me siguió. Se convirtió en mis ojos y mis manos. Con el poco dinero que me quedaba y la ayuda secreta de algunos viejos amigos de mi padre que odiaban a Pilar, empecé de nuevo desde cero en otra industria. Construí mi propio imperio en silencio, desde las sombras. Un imperio mucho más grande que el que me robaron. Valeria miró al hombre que tenía delante con una mezcla de admiración y terror. Este hombre había pasado por el infierno y había vuelto. Esperé, reuní fuerzas, los vigilé. Vi cómo Mateo, con su estupidez, destruía lentamente la empresa que mi padre construyó. Apostaba, salía con mujeres, tomaba malas decisiones empresariales. Pilar solo sabía gastar dinero. Y ahora, están en su punto más débil. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sus ojos no podían ver, pero Valeria sintió como si estuviera mirando directamente a su alma. Mateo me lo quitó todo, dijo Alejandro, su voz ahora fría y afilada. Mi empresa, mi casa y mi vista. Ahora, voy a recuperarlo todo de él. Alejandro hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y usted, Valeria, usted es la clave para ejecutar esa justicia. Valeria guardó silencio. ¿La clave? Era una mujer que acababa de ser abandonada en la carretera. No lo entiendo, señor presidente. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Solo soy la esposa que intentó matar. Que intentó matar es la frase clave, interrumpió Alejandro bruscamente. Valeria se quedó helada. Esas palabras la golpearon como una bofetada. ¿Qué quiere decir? Él solo me abandonó. No intentó matarme. Alejandro negó lentamente con la cabeza. Abra los ojos, Valeria. ¿Cree que su codicioso marido, Mateo Vargas, la abandonó en una carretera desolada en medio de una tormenta solo por una cuestión emocional? No fue una simple pelea de pareja. Alejandro le contó una historia que hizo que la sangre de Valeria se helara. Hace 2 meses, Mateo contrató un seguro de vida a su nombre. La suma es enorme. Y el beneficiario es él mismo, explicó Alejandro. Valeria negó con la cabeza, incrédula. No, eso no puede ser. Yo no firmé nada. Lo falsificó, dijo Alejandro. Es muy fácil para un marido falsificar la firma de su esposa. Conocía sus horarios, sus costumbres. Podría haberlo hecho en cualquier momento sin que usted se diera cuenta. Lo planeó, Valeria. Tiene enormes deudas de juego. Los prestamistas lo acosan por todas partes. La empresa que dirige está al borde de la quiebra. Necesitaba dinero, y rápido. Alejandro continuó con voz desprovista de emoción. Su plan esta noche era abandonarla allí. Sabía que su teléfono no tenía batería. Sabía que el lugar era remoto. Esperaba que muriera de hipotermia. O, si no moría lo suficientemente rápido, volvería mañana por la mañana fingiendo buscarla y la encontraría víctima de un accidente. Quizás incluso la habría atropellado él mismo para que pareciera un atropello y fuga. De cualquier manera, su muerte parecería natural y él se haría rico. Valeria sintió una oleada de náuseas. Se le revolvió el estómago. El hombre con el que había dormido en la misma cama, al que había servido todos los días, el hombre al que había amado, era un monstruo que había planeado su muerte por dinero. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Valeria, su voz temblando de ira. Lo del seguro. Su plan para esta noche. Aquí Alejandro sonrió de nuevo. Como le dije, Mateo es un necio. Se cree un gran jugador, pero solo es un peón. Es arrogante y cae fácilmente en las tentaciones, especialmente con las mujeres guapas. Valeria lo entendió al instante. Tenía una amante no era una pregunta, era una afirmación. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajaban. Las noches fuera, el dinero desaparecido, su actitud fría. Correcto, dijo Alejandro. Se llama Adriana. Trabaja como gerente en el club donde Mateo suele apostar. Mateo se enamoró perdidamente de ella. Pensaba que Adriana lo adoraba. Le contó todos sus problemas, incluso su vil plan sobre el seguro de vida. Mateo pensaba que Adriana era su cómplice.
Le prometió que se fugarían juntos cuando cobrara el dinero del seguro. Alejandro hizo una pausa, y luego soltó la verdadera bomba. Lo que Mateo no sabe, dijo Alejandro, es que Adriana trabaja para mí. Valeria se quedó boquiabierta. Encontré a Adriana hace un año, explicó Alejandro. Sabía que la debilidad de Mateo eran las mujeres. Encontré a la adecuada. Adriana es inteligente, hermosa y, lo más importante, odia a los hombres como Mateo. Le ofrecí una compensación que no pudo rechazar, una suma mucho mayor de la que Mateo podría prometerle jamás. Su misión era acercarse a Mateo, hacer que se enamorara de ella, animarle a apostar más para que gastara su dinero más rápido, e informarme de cada uno de sus movimientos. Valeria ahora lo entendía. Alejandro no solo había esperado a que Mateo se arruinara, había acelerado esa ruina. Fue Adriana quien le sugirió la idea del seguro de vida a Mateo, dijo Alejandro. De forma sutil, por supuesto, para que pareciera idea del propio Mateo. Y fue Adriana quien me dijo la ubicación exacta donde Mateo la abandonaría esta noche. Gracias a eso, pude estar allí para recogerla. Valeria se recostó en la silla. Todo era demasiado abrumador. Era parte de un enorme y complejo plan de venganza. Había sido un cebo sin saberlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Valeria en voz baja. Usted me ha salvado. Puedo irme. Testificaré ante la policía si es necesario. ¿La policía?, se burló Alejandro. ¿A quién creerán? ¿A usted, una esposa fugitiva sin pruebas? ¿O a Mateo Vargas, un respetado hombre de negocios que llorará diciendo que su esposa está deprimida y lo culpa de todo? No, Valeria. No usaremos métodos ordinarios. Lo destruiremos a mi manera. ¿Qué quiere que haga? Lo que le dije en el coche, respondió Alejandro. Fingirá ser mi amante. ¿Qué?, se sorprendió Valeria. Pero, ¿cómo? No estamos casados, y usted es ciego. Alejandro sonrió. Exactamente. Es perfecto. El mundo verá esto como una hermosa historia. Un solitario millonario ciego salvado por una mujer de buen corazón, y una pobre mujer rescatada de su cruel marido por un caballero. Se tragarán la historia entera. Alejandro explicó el plan. A partir de mañana, Mateo entrará en pánico. Denunciará su desaparición a la policía. Fingirá estar desolado. Esperará la noticia de su muerte, pero esa noticia no llegará. Se confundirá. Cometerá errores. Mientras tanto, continuó Alejandro. Usted se quedará aquí. Aprenderá. Yo la entrenaré. Aprenderá a vestir, hablar y actuar como una mujer de la alta sociedad. Aprenderá sobre negocios. Se transformará por completo. Y en el momento justo, cuando Mateo esté en su punto más vulnerable, usted reaparecerá. En público, en un gran evento. Pero no como Valeria Vargas, la esposa abandonada, sino como la nueva mujer en la vida de Alejandro de la Torre, su socio. Imagínese su cara cuando vea a la mujer que dejó para que muriera, ahora de pie a mi lado, más hermosa, más fuerte y mucho más rica. El plan era una locura, pero brillante. Valeria sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Ya no era miedo. Era determinación. Determinación por la venganza. Mateo había pisoteado su orgullo. Pilar la había humillado durante años. Merecían un castigo. Me lo quitó todo, susurró Valeria. Incluso intentó quitarme la vida. Entonces nosotros le quitaremos todo a él, replicó Alejandro. Su empresa, su dinero y su libertad. Valeria miró a Alejandro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Alejandro sonrió. Sabía que ella había aceptado. Esta noche, nada. Vuelva a su habitación. Duerma. Recupere fuerzas. Ha sido una noche larga. Alejandro se levantó, como si supiera exactamente dónde estaba Valeria. A partir de mañana, la antigua Valeria Vargas está muerta. Muerta en esa carretera desolada, tal como Mateo quería. Mañana, dijo Alejandro, caminando hacia la puerta, comenzaremos una nueva vida para usted. Y mañana Mateo Vargas comenzará el principio del fin de la suya. Mateo se despertó sobresaltado. Lo primero que notó no fue el familiar aroma del jabón que Valeria siempre usaba, sino el perfume de una mujer extraña. Estaba en el apartamento de Adriana. Su cabeza palpitaba. Después de abandonar a Valeria la noche anterior, no fue directamente a casa. Fue al club, bebió y pasó la noche aquí. Necesitaba una coartada. Necesitaba un lugar para celebrar su inminente libertad. Cogió su teléfono de la mesita de noche. Las 9 de la mañana. Encendió la pantalla. Su corazón latía un poco más rápido. Esperaba una notificación. Una llamada de la policía. Una noticia de última hora en línea. Cuerpo de mujer encontrado o accidente en carretera de montaña solitaria. Nada. La pantalla del teléfono estaba limpia. Solo unos pocos mensajes de texto sin leer y un saludo matutino coqueto de Adriana, que ya se había ido a trabajar. Mateo frunció el ceño. Era extraño.
Ya debería haber noticias. Era imposible que Valeria hubiera sobrevivido a la tormenta de anoche. Debía de estar muerta de frío. O quizás nadie la había encontrado todavía. Sí, eso tenía más sentido. Esa carretera era muy poco transitada. Ahora era el momento de empezar a actuar. No debía parecer tranquilo. Debía parecer un marido angustiado y confuso. Mateo se duchó rápidamente, se puso su ropa arrugada y condujo hasta su apartamento de alquiler. Aparcó el coche ligeramente torcido a propósito, para parecer apurado. Entró corriendo en la casa. ¡Valeria! ¡Valeria! La casa estaba en silencio. Vacía. Tal como esperaba, por supuesto. Mateo respiró hondo, pensando en qué decir. Cogió su teléfono y llamó a la mejor amiga de Valeria, Clara. Después de 3 tonos, la llamada se conectó. ¿Diga? Clara. Mateo hizo que su voz sonara ronca y urgente. Clara, ¿estás con Valeria? ¿Está en tu casa? Se oyó la voz adormilada de Clara. ¿Valeria? No. ¿Por qué, Mateo? Aún es por la mañana. Dios mío. Mateo golpeó la pared ligeramente, actuando. Anoche tuvimos una gran pelea en el coche. Fue mi culpa, Clara. Me puse demasiado emocional. Valeria me pidió que la dejara en medio de la carretera. En esa carretera de montaña solitaria, pensé que estaba bromeando, pero realmente se bajó. Esperé, pero no volvió. La busqué bajo la lluvia, pero había desaparecido. Pensé que te llamaría o que volvería a casa sola. No ha vuelto a casa todavía, Clara. Tengo miedo de que le haya pasado algo. La voz de Clara se volvió inmediatamente alarmada. ¿Qué? Mateo, estás loco. ¿Dejaste a Valeria en una carretera solitaria en medio de la noche? Con la que estaba cayendo. ¿Su teléfono está encendido? Ese es el problema. Creo que su teléfono está apagado. No contesta a mis llamadas, Mateo. Interpretó su papel a la perfección. Dios mío. Llamaré a los otros amigos, Clara colgó. Bien. La semilla de la preocupación estaba plantada. Clara se lo contaría a todo el mundo. Ahora, el segundo paso. La comisaría. Mateo fue a la comisaría más cercana. Entró con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. La falta de sueño y el alcohol de la noche anterior ayudaron a que pareciera destrozado. Le contó la misma historia al oficial de servicio. Eso fue todo, agente dijo, cubriéndose la cara. Fue una pelea de pareja. Perdí los estribos. Le grité, y ella simplemente se bajó del coche. En esa carretera de montaña. Esperé, la busqué, pero llovía demasiado. Pensé que haría autostop o algo así. Lo lamento mucho, agente. Es mi culpa. Por favor, encuentren a mi esposa. Un inspector de más edad lo miró con ojos agudos. ¿Una carretera de montaña solitaria? ¿Y dejó a su esposa allí en medio de la tormenta de anoche? Entré en pánico. Agente. Estaba demasiado emocional, se excusó Mateo. ¿Por qué ha denunciado ahora, señor Vargas? ¿Por qué no lo hizo anoche mismo? Preguntó el inspector con un tono sospechoso. Pensé que volvería a casa. No sabía qué hacer. La busqué toda la noche y se hizo de día. Cuando me di cuenta de que realmente había desaparecido, vine directamente aquí. Mateo tejió sus mentiras. El inspector tomó su denuncia, pero su mirada dejaba claro que no se lo creía al 100%. De acuerdo, enviaremos una patrulla a buscar por la zona. Pero francamente, señor Vargas, lo que hizo al dejar a su esposa allí fue extremadamente irresponsable. Mateo solo pudo bajar la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Volvió a casa con sentimientos encontrados. La policía sospechaba, pero eso era de esperar. Lo importante era que la denuncia estaba hecha. Ahora solo tenía que esperar la noticia del hallazgo del cuerpo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la lujosa mansión de Alejandro, una nueva Valeria estaba naciendo. Se despertó en la habitación de invitados, que se sentía más cómoda que toda su casa. Por un momento, estuvo tan desorientada que pensó que todo había sido una pesadilla. Pero entonces la ropa seca que llevaba, el lujo de la habitación y los recuerdos de la noche anterior la golpearon. La foto de Mateo y Alejandro. El plan de venganza. Después de asearse y rezar con la mente confundida, la señora Morales llamó a la puerta. Le trajo el desayuno y un nuevo conjunto de ropa. No un vestido sencillo, sino un elegante traje de chaqueta femenino. Cuando bajó al comedor, Alejandro ya estaba sentado allí, con Pedro de pie en un rincón. «Buenos días», Valeria la saludó Alejandro. «¿Ha dormido bien?» «No he podido dormir», respondió Valeria con sinceridad. «Bien», dijo Alejandro. «Use esa ira. Use ese dolor. A partir de hoy ya no es una víctima. Es una guerrera». Ese día comenzó la transformación de Valeria. Alejandro había hablado en serio.
Llamó al mejor equipo. Primero, una mujer de mediana edad muy estricta llamada señora Solís, una entrenadora de etiqueta y confianza. No, señora Valeria, decía repetidamente. Camine con la espalda recta, la barbilla alta. Mire a la gente directamente a los ojos, como si fuera la dueña del lugar. Otra vez. Valeria tuvo que aprender a caminar con tacones altos, algo que apenas había hecho. Tuvo que aprender las reglas de una cena formal, cómo dar la mano, cómo sonreír de una manera educada pero distante. Ya no es la sumisa Valeria Vargas, dijo la señora Solís. Es Valeria, directora y socia de negocios del presidente Alejandro de la Torre. Tiene que parecerlo. Segundo, un estilista personal. El armario de Valeria fue completamente renovado. Su ropa vieja y deslucida fue reemplazada por trajes de diseño. Cada prenda seguía siendo recatada, pero los materiales, los cortes y los colores emanaban un aura de riqueza y autoridad. Tercero, y lo más importante, el propio Alejandro. Cada noche, Alejandro pasaba horas con ella en el estudio. Debe entender el negocio que Mateo le robó, dijo Alejandro. Debe saber por lo que estamos luchando. A pesar de su ceguera, Alejandro, con su increíble memoria, le enseñó a Valeria todo sobre el Grupo Vargas. Le explicó dónde estaban las debilidades de Mateo. Le dio los informes financieros de su nueva empresa, el Grupo AT. Si alguien le pregunta, debe ser capaz de responder. No es solo un adorno, Valeria. Es mi mano derecha. Valeria aprendió rápido. Devoraba toda la información. Cada vez que se sentía cansada o con ganas de llorar, cerraba los ojos y recordaba cómo se sintió al ser abandonada en la carretera. Ese frío, ese miedo, esa traición, eso era el combustible que la mantenía en marcha. Pasó una semana. Por otro lado, Mateo estaba cada vez más nervioso. No había noticias, ni cuerpo, ni Valeria. La policía ya lo había llamado 2 veces más para interrogarlo. El mismo inspector le hacía preguntas cada vez más incisivas. Hemos registrado la zona, pero no hay signos de lucha. Ni huellas. ¿Está seguro de que su esposa no se fue con otra persona? Su madre, Pilar, también empezó a ponerse nerviosa. Mateo, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha desaparecido Valeria? ¿Y si empieza a hablar por ahí? Con todas las deudas que tengo, podríamos arruinarnos. Cállese, madre, lo tengo todo bajo control, espetó Mateo. Los prestamistas se volvieron más agresivos. Amenazaron con embargar sus bienes. Mateo estaba perdiendo los estribos. Necesitaba el dinero de ese seguro ahora mismo, pero sin un cuerpo, ¿cómo podía reclamarlo? Una tarde, mientras se devanaba los sesos en su despacho, el antiguo despacho de Alejandro, una invitación apareció en su escritorio. No había llegado por correo ordinario, sino por mensajería. El sobre era grueso, de color marfil, con letras doradas. Se invita cordialmente al señor Mateo Vargas a la gala benéfica anual y al lanzamiento del Grupo AT. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Grupo AT? ¿Alejandro de la Torre? ¿Su medio hermano? No, no podía ser. Alejandro se había convertido en un indigente. Alejandro era ciego. Tenía que ser otra persona con el mismo nombre. Una coincidencia. Pero Grupo AT era demasiada coincidencia. Mientras seguía de pie, aturdido, con la invitación en la mano, sonó el teléfono secreto que solo usaba con Adriana. Contestó bruscamente. ¿Qué pasa? Al otro lado se oyó la voz de Adriana. No era su habitual tono meloso. Esta vez sonaba genuinamente aterrorizada. Tenemos problemas, Mateo. Problemas gordos, gritó Adriana. ¿Problemas? ¿Qué? No bromees, ya tengo suficiente con lo que tengo. No es una broma, sollozó Adriana. He visto a Valeria. Estoy segura. Estaba en el Corte Inglés de Serrano, comprando un bolso, y la vi salir de la boutique más cara. Y estaba guapísima, Mateo. Parecía otra persona. Ropa cara. Dios mío. Mateo se quedó helado. ¿Qué has dicho? ¿Valeria? Sí, y no estaba sola. Iba del brazo de un hombre. Parecía asquerosamente rico. Creo que el hombre era ciego. Llevaba un bastón blanco. Estaban rodeados de guardaespaldas. Se fueron en un sedán de lujo. Mateo, estoy segura. Era Valeria. Y parecía feliz. El corazón de Mateo martilleaba como si lo golpearan con un mazo. Valeria está viva. En una boutique de lujo con un hombre ciego y rico. Y acababa de recibir una invitación a una fiesta del Grupo AT. Su medio hermano, Alejandro, también era ciego. Las dos realidades chocaron en su cabeza, creando una conclusión aterradora. Tenía que ir a esa fiesta. Tenía que verlo con sus propios ojos. El salón de baile del Hotel Palace resplandecía. Era la fiesta más prestigiosa del año. Cientos de las personas más ricas e influyentes de la ciudad estaban reunidas.
Magnates, ejecutivos y miembros de la alta sociedad se mezclaban, disfrutando de champán y canapés. Todos estaban allí por una razón: la curiosidad. ¿Quién era Alejandro de la Torre? El nombre Vargas era conocido desde hacía mucho tiempo, pero era sinónimo de Mateo y Pilar, cuya reputación se deterioraba día a día. Pero este grupo AT había surgido de la nada, adquiriendo algunas empresas en dificultades y convirtiéndolas en minas de oro en solo un año. Y esta noche, su misterioso dueño se revelaría. Mateo llegó solo. Llevaba su mejor traje, pero su rostro estaba demacrado y sus ojos brillaban con una luz febril. Parecía un lobo herido en medio de una fiesta de aristócratas. Apretó su copa. Sus ojos recorrían cada rincón de la sala. Buscaba a Valeria. De repente, vio a su madre. Pilar también estaba allí, con un aspecto igualmente ansioso. Pilar se acercó a Mateo. «Mateo, ¿qué es todo esto? ¿Quién demonios es este grupo AT?», susurró Pilar. «¿Por qué usan un nombre tan parecido al suyo? Tengo un mal presentimiento». «No lo sé, madre. Cállese y déjeme buscar a alguien», replicó Mateo con brusquedad. No le importaba la ansiedad de su madre, solo le importaba el informe de Adriana. «Valeria está viva. Valeria está aquí». De repente, la suave música de fondo se detuvo. Las luces del salón se atenuaron ligeramente. Un maestro de ceremonias subió a un pequeño escenario. «Damas y caballeros, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta es una noche especial. No solo nos reunimos por una buena causa, sino también para dar la bienvenida oficial al grupo AT a esta ciudad». Un aplauso atronador resonó. Y ahora, sin más preámbulos, demos la bienvenida al hombre detrás de esta increíble visión, un filántropo y el presidente y CEO del grupo AT, el señor Alejandro de la Torre. Todas las miradas se dirigieron a la entrada principal. Un foco de luz la iluminó. Las puertas dobles se abrieron. Mateo contuvo el aliento. Allí estaba Alejandro de la Torre, su medio hermano. Se veía igual que en sus recuerdos, quizás un poco mayor. Sus 45 años le daban un aire de autoridad. Su traje negro estaba perfectamente cortado, su pelo peinado hacia atrás. Llevaba un bastón blanco de madera pulida con una empuñadura de plata. Sonreía con calma. Mateo sintió que las piernas le fallaban. El fantasma de su pasado estaba ante él, vivo, y evidentemente, muy rico. Pero no fue eso lo que casi hizo que Mateo se desmayara. Era la mujer que estaba al lado de Alejandro, sujetando su brazo con ternura y confianza. Era Valeria. Pero no la Valeria que él conocía. La Valeria que había abandonado en la carretera era una mujer sencilla, con un vestido gastado. La Valeria que él conocía era una mujer que siempre bajaba la cabeza, asustada, que lloraba con facilidad. La mujer bajo el foco era otra persona. Llevaba un suntuoso vestido verde esmeralda con diminutos cristales que brillaban. Un chal de seda a juego envolvía sus hombros. Su rostro estaba perfectamente maquillado, no en exceso, pero sí con definición. Sus ojos, antes apagados, ahora miraban al frente, agudos y serenos. Su postura era erguida, la barbilla alta. Era una reina. La multitud aplaudió, cautivada por la impresionante pareja. El apuesto millonario ciego y su extraordinariamente elegante compañera. «¿No es esa Valeria?», susurró Pilar junto a Mateo, su voz aguda por la conmoción. «¿Qué demonios hace esa mocosa con ese ciego?». Alejandro y Valeria entraron lentamente en la sala. Alejandro caminaba con total confianza, como si pudiera ver. Valeria lo guiaba suavemente, susurrándole al oído de vez en cuando, a lo que Alejandro respondía con una sonrisa. Parecían tan íntimos, tan perfectos juntos. Cada paso que daban era como una puñalada en el corazón de Mateo. Se detuvieron varias veces para saludar a invitados importantes. Los mismos magnates que antes ignoraban a Mateo, ahora inclinaban la cabeza respetuosamente ante Alejandro y sonreían amablemente a Valeria. «Señor presidente, es un honor. Soy el director del Banco Central». «Señor Jiménez, es un placer conocerle», interrumpió Alejandro, tomando la mano del hombre con precisión. La gente estaba impresionada. Este ciego sabía quiénes eran. Y Valeria. Ella solo sonreía levemente y asentía. «Buenas noches, señor Jiménez». Su voz no temblaba. Era tranquila y autoritaria. Mateo no pudo soportarlo más. Esto era una humillación. La mujer que había desechado era ahora el centro de atención. No podía permitirlo. Ignorando las llamadas de su madre, se abrió paso entre la multitud. Caminó rápidamente, con pasos furiosos. Se detuvo justo delante de ellos, bloqueándoles el paso. «¡Valeria!», gritó bruscamente. La música se detuvo al instante. Las conversaciones a su alrededor cesaron. Todos se giraron para mirar. Valeria lo miró. No estaba sorprendida, ni asustada.
Miró a Mateo con una frialdad glacial, la misma mirada que Mateo le había dirigido a ella en el coche esa noche. Alejandro se detuvo, una leve sonrisa jugando en sus labios. Sabía que esto iba a pasar. «Valeria, ¿qué demonios es todo esto? ¿Dónde has estado?», exigió Mateo. «Vámonos a casa, ahora mismo. Conmigo». Extendió la mano para agarrar el brazo de Valeria. Antes de que la mano de Mateo pudiera tocarla, Pedro, ahora vestido impecablemente como un guardaespaldas, dio un paso adelante. Pero Valeria levantó ligeramente la mano, indicándole a Pedro que se retirara. Ella podía manejar esto. Valeria miró a Mateo de arriba a abajo. Su mirada era despectiva, como si mirara algo sucio en su zapato. «Disculpe», dijo Valeria, su voz clara, tranquila y formal, audible para todos los que los rodeaban. «¿Quién es usted? Creo que me confunde con otra persona. He venido aquí acompañando al señor presidente». Un silencio absoluto cayó sobre el salón de baile. La mandíbula de Mateo cayó. Los invitados empezaron a susurrar. «¿Qué te confundo?», gritó Mateo, su rostro enrojeciendo. «Valeria, no te hagas la loca. Soy tu marido, Mateo Vargas». «Eso es, malagradecida». Pilar se unió. «Valeria, te hemos estado buscando por todas partes. Vuelve a casa ahora mismo y deja de avergonzar a la familia». Valeria ni siquiera miró a Pilar. Sus ojos seguían fijos en Mateo. «Señor, no le conozco. Y está montando una escena en la fiesta de mi socio. Seguridad, por favor, acompañen a este». Antes de que pudiera terminar, Alejandro se movió. Había estado en silencio hasta ahora. Dio un paso adelante, posicionándose entre Valeria y Mateo, ligeramente delante de ella, protegiéndola. No miró a Mateo, pero su cabeza estaba orientada directamente hacia él. Olfateó el aire sutilmente. «Colonia barata». «No has cambiado nada, Mateo». Mateo se quedó helado. Alejandro sonrió. Una sonrisa que Mateo conocía muy bien. La sonrisa de desprecio que Alejandro le dedicaba cuando eran jóvenes y Mateo hacía alguna estupidez. Cuánto tiempo la voz de Alejandro era tranquila, pero resonó en la silenciosa sala. El rostro de Mateo pasó del rojo al blanco cadavérico. Parecía haber visto un fantasma. Dio un paso atrás. Alejandro, su medio hermano, al que creía muerto, el hermano al que le había robado la fortuna y la vista, ahora estaba ante él, vivo, rico y cogido del brazo de la mujer que él mismo acababa de intentar matar. El juego había comenzado oficialmente. Mateo condujo como un loco. Se fue de la fiesta antes de que Alejandro y Valeria bajaran del pequeño escenario. Los susurros y las risas contenidas de los invitados se sentían como agujas clavándose en su espalda. Dio un portazo al entrar en su coche y golpeó el salpicadero repetidamente. «Alejandro, ese maldito ciego está vivo. Y Valeria, esa zorra». No podía procesarlo. Su medio hermano, que debería haber estado destrozado, había vuelto como un millonario. Y la mujer que había dejado para que muriera, Valeria, estaba a su lado, pareciendo una reina. Esto no era una simple coincidencia. Era un plan. El informe de Adriana, la invitación a la fiesta. Todo era una trampa. Iba del brazo de un hombre ciego. Mateo recordó de repente las palabras de Adriana. Adriana no sabía que el hombre ciego era Alejandro. ¿Pero Adriana? Mateo llamó a Adriana. El teléfono secreto sonó, pero no contestó. «Contesta. Es importante. Alejandro ha vuelto». El mensaje se envió. Un tic. Aún no leído. Maldita sí. Llegó a su apartamento de alquiler vacío. Cerró la puerta de un portazo. Caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de estar. ¿Qué hacer? Alejandro seguramente se vengaría. Alejandro sabía todos sus trapos sucios. No, Mateo intentó calmarse. Alejandro podría ser rico, pero el grupo Vargas seguía siendo suyo. Alejandro no podría quitárselo tan fácilmente. Tenía que asegurar sus activos. Esa noche no durmió. A las 3 de la madrugada, seguía sentado en el viejo sofá, pensando en su próximo movimiento. Tenía que vender algunos activos, transferir el dinero a una cuenta en el extranjero. Tenía que huir. Pero para huir, necesitaba dinero. El dinero del seguro de Valeria ya era imposible. A las 9 de la mañana, el infierno se desató. Sonó el teléfono fijo. Era el director de su sucursal bancaria. «Buenos días, señor Vargas. Lamento molestarlo. Le llamo para informarle de que la línea de crédito renovable de su empresa con el grupo Vargas ha sido congelada a partir de esta mañana». Mateo se levantó de un salto del sofá. «¿Qué? ¿Congelada? ¿Con qué motivo? Nunca me he retrasado en un pago». «Lo siento, señor presidente», la voz del director era fría. «Ha habido un cambio en la propiedad de la garantía de su deuda. Todo su portafolio ha sido vendido a un único inversor, el grupo AT». El corazón de Mateo se encogió. «Alejandro,
Ya había empezado a moverse. Antes de que Mateo pudiera terminar de maldecir, sonó su otro teléfono móvil. Un número desconocido. Contestó bruscamente. Diga. Mateo dijo una voz grave y áspera. Era la voz del prestamista al que le debía la mayor cantidad de dinero por el juego. Bonita fiesta la de anoche. La vi en las noticias. Tu nuevo amigo. Ese tal Alejandro. Qué pena, porque acaba de comprar toda mi deuda, y quiere que se la devuelvas hoy, para las 12 del mediodía. Si no, mis chicos irán a buscarte los riñones. La llamada se cortó. Mateo entró en pánico. Empezó a temblar. Tenía que huir. Necesitaba a Adriana. Volvió a llamar a Adriana. Esta vez, la respuesta fue diferente. El número que usted ha marcado no está disponible. Mateo se quedó helado. ¿No disponible? Adriana había huido. Pero, ¿y su dinero? Abrió la aplicación de banca móvil en su teléfono secreto. Introdujo la contraseña de la cuenta conjunta que había creado a nombre de Adriana. La cuenta donde habían estado acumulando los restos del dinero de la empresa para su fuga. Saldo. 0 euros. La pantalla lo miraba fijamente. 0. Vacía. Adriana se lo había llevado todo. La voz de Alejandro de la noche del rescate de Valeria resonó en sus oídos. Adriana trabaja para mí. Mateo gritó. Un grito de desesperación. Le habían jugado una mala pasada. Por todos los lados. Adriana era la espía de Alejandro. Había estado financiando su propia ruina todo este tiempo. No podía rendirse. Todavía tenía la empresa. Tenía que ir a la oficina. Tenía que detener esto. Se metió en el coche y corrió hacia el edificio del Grupo Vargas. Entró corriendo en el vestíbulo, pero cuando intentó escanear su tarjeta de acceso en el torno, se encendió una luz roja. Acceso denegado. Lo siento, señor presidente, un nuevo y corpulento guardia de seguridad lo detuvo. Apártate, es mi oficina. Soy Mateo Vargas. Ya no. Señor, dijo el guardia. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo. Salió un grupo de hombres con trajes caros. Un equipo de abogados. Delante de ellos, caminando tranquilamente, estaba Pedro, el chofer de Alejandro. Pedro se detuvo frente a Mateo. Lo miró con ojos inexpresivos. Señor Vargas, estoy aquí en representación del señor presidente Alejandro de la Torre, el nuevo propietario legal del Grupo Vargas, tras la conversión de acciones preferentes por deuda, que tuvo lugar a las 8 de esta mañana. Pedro le metió un fajo de papeles en el pecho a Mateo. Esta es la notificación de una junta extraordinaria de accionistas que lo destituye de su cargo de director ejecutivo. Se le prohíbe la entrada a este edificio. Todos sus activos personales relacionados con la empresa han sido congelados. Que tenga un buen día. Pedro y su equipo pasaron de largo, dejando a Mateo aturdido en el vestíbulo, sosteniendo los documentos que destruían su vida. Los empleados que pasaban lo miraban y susurraban. Lo había perdido todo. La empresa, el dinero, la amante, la esposa. Todo. En menos de 12 horas, salió del edificio como un zombi. No sabía a dónde ir. El apartamento de alquiler pronto sería embargado. Solo le quedaba un lugar. Un lugar donde siempre se había sentido seguro. La casa de su madre. Condujo hasta la lujosa casa que su padre les había legado. Donde vivía Pilar. Se escondería allí. Haría un plan. Cuando llegó a la esquina de la calle de la casa, una visión lo hizo frenar en seco. 2 coches de policía y un camión de mudanzas estaban aparcados frente a la puerta de la casa de su madre. Vio a hombres cargando en el camión los muebles caros, los cuadros y la porcelana de su madre. Salió del coche y corrió. ¿Qué están haciendo? Esta es mi casa. Un oficial de policía lo detuvo. ¿Es usted Mateo Vargas? Cálmese, señor. ¿Que me calme? Esas son las cosas de mi madre. Esta casa, dijo el oficial, leyendo una orden judicial, ha sido embargada como garantía por sus deudas personales con el grupo AT. Todo es legal. Mateo se derrumbó sin fuerzas en la acera. Estaba acabado. Completamente acabado. Justo en ese momento, sonó su teléfono móvil. Madre apareció en la pantalla. Contestó con manos temblorosas. Se oyó la voz de Pilar, pero no era la voz arrogante que conocía. Era un grito histérico y ensordecedor. ¡Mateo! ¡Mateo, sálvame! La policía ha irrumpido en la peluquería. Me están deteniendo. Dicen que estoy implicada en falsificación de documentos. Mateo, dicen que tienen pruebas. Pruebas de que falsifiqué el testamento de tu padre. Mateo, por favor. La llamada se cortó. Alejandro no solo se había llevado su dinero, ni su empresa. Había venido a por su libertad. Estaba desenterrando las tumbas de su pasado. Después de pasar la noche detenida y ser interrogada, Pilar fue finalmente puesta en libertad bajo fianza.
pero no era libertad. Fue liberada a un mundo que ya no conocía. La policía la había acusado de falsificación de documentos, un caso antiguo reabierto con nuevas pruebas irrefutables presentadas por el equipo de abogados de Alejandro. Su casa estaba embargada, sus cuentas bancarias congeladas, sus tarjetas de crédito rechazadas. No tenía nada ni a nadie. Intentó llamar a su hijo, Mateo, pero su teléfono estaba apagado. Mateo, como un cobarde, había huido y se había escondido. Pilar, acostumbrada a llevar diamantes antes del almuerzo, estaba ahora en la calle con la misma ropa del día anterior. Ni siquiera tenía dinero para un taxi. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, finalmente llegó al único lugar en el que podía pensar. Se plantó frente a las altas puertas de hierro de la mansión de Alejandro, la casa que debería haber sido suya. Tocó el timbre del interfono frenéticamente. «Abran, abran la puerta. Quiero hablar con Alejandro de la Torre. Soy Pilar Vargas». Un guardia de seguridad la miró desde dentro. Siguiendo las instrucciones de Alejandro, le abrió una pequeña puerta lateral. «El señor presidente está ocupado, pero puede esperar en el vestíbulo». A Pilar no le importó. Empujó la puerta y entró corriendo. El amplio jardín parecía una burla. Corrió hacia la puerta principal abierta y entró en el magnífico vestíbulo central. Se quedó allí, bajo el candelabro de cristal, con aspecto miserable, empapada por la llovizna matutina. «¡Alejandro! ¡Alejandro! Sal, ciego desagradecido». Su voz resonó en la sala de paredes de mármol. «Está en una reunión, señora». Pilar se giró. En lo alto de la gran escalera, Valeria la miraba. No llevaba un vestido de gala. Llevaba una blusa de seda sencilla pero cara y unos pantalones palazzo. Sostenía una tableta en la mano, con el aspecto de la dueña de la casa. Al ver a Valeria, todo el miedo de Pilar se convirtió en una furia explosiva. «¡Tú! La raíz de todos nuestros problemas, tú», gritó Pilar, su voz aguda. «Todo esto es por tu culpa, maldita zorra. Desde que te casaste con mi hijo, nuestras vidas se han arruinado». Corrió hacia las escaleras. Intentó agarrar las piernas de Valeria para arrastrarla escaleras abajo. Pero Valeria simplemente dio un paso atrás, mirándola con calma. «¿Se atreve a culparme a mí?». La voz de Valeria era fría. Ya no temblaba de miedo como antes. «Su vida se ha arruinado por su propia codicia. Usted y Mateo planearon un asesinato». «¡Cállate!», gritó Pilar, frustrada. «Debes de haber embrujado a Alejandro. Le has nublado la mente. Devuélveme a mi hijo. Devuélveme mi fortuna, víbora». Valeria negó lentamente con la cabeza. «Durante 5 años viví en ese pequeño apartamento de alquiler como su nuera. Cada día usted me insultaba. Decía que no era lo suficientemente buena para Mateo, que no podía tener hijos, que solo era una carga». Valeria comenzó a bajar las escaleras. Sus pasos eran firmes. Pilar retrocedió, asustada por la mirada en los ojos de Valeria. Se equivocaba, continuó Valeria, ahora cara a cara con la mujer que la había atormentado mentalmente. «No es que yo no fuera lo suficientemente buena para Mateo. Es que Mateo y usted no merecen nada de lo que robaron. Por favor». Pilar finalmente se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. «Por favor, Valeria, te lo ruego. Habla con Alejandro. Dile que no me meta en la cárcel. Que no meta a Mateo en la cárcel. Es mi único hijo. Te lo ruego». Intentó aferrarse a las piernas de Valeria. «Es demasiado tarde, señora». La voz de Alejandro resonó desde lo alto de la escalera. Estaba allí, con Pedro. Mientras bajaba las escaleras, su bastón golpeaba el suelo de mármol. Toc, toc, toc. Cada golpe sonaba como un clavo en el ataúd de Pilar. Pilar inmediatamente se arrastró por el suelo hacia Alejandro. Se agarró a sus pantalones. «Alejandro, hijo mío. Lo siento. Me equivoqué. Soy una anciana. Por favor, perdona a Mateo. Es tu hermano. Quédate con toda su fortuna, pero no lo metas en la cárcel. Te lo ruego». Alejandro se detuvo. No apartó las manos de Pilar de una patada. Se quedó quieto, dejando que ella llorara a sus pies. «Madrastra», dijo Alejandro, su voz plana, sin emoción. «¿Cree que he montado todo esto solo por dinero? ¿Cree que he esperado 10 años en la oscuridad solo por una venganza financiera?» Se agachó, como si pudiera ver a la mujer que temblaba a sus pies. «Usted y su hijo intentaron matarme. Me quitaron la vista. Me quitaron mi juventud. Me desecharon como si fuera basura. ¿Cree que un simple lo siento lo arregla? Entonces, ¿qué quieres?», sollozó Pilar. «No voy a meterla en la cárcel», dijo Alejandro. Pilar levantó la cabeza, sus ojos brillando de esperanza. ¿De verdad?» «De verdad», dijo Alejandro. «Eso sería demasiado fácil. La cárcel todavía tiene un techo y 3 comidas gratis al día. No le concederé ese lujo». Alejandro asintió una vez a Pedro. Pedro, que había estado en silencio hasta ahora,
Dio un paso adelante. En sus manos había una pequeña maleta. Una vieja y gastada maleta marrón cuyo asa ya estaba agrietada. Pilar la reconoció. Era la misma maleta que le habían arrojado cuando lo echaron hacía 10 años. Pedro la dejó en el suelo junto a Pilar. Voy a hacer que sienta lo que yo sentí. Una vez continuó Alejandro. Vivir sin un céntimo. Vivir sin un apellido. Vivir dependiendo de la caridad de los demás. Voy a hacer que sienta lo que es ser invisible, así como usted me hizo ciego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó Pilar señalando la maleta. Pedro recogió algunas de sus ropas viejas antes de que embargaran su casa, dijo Alejandro. El resto será subastado para pagar las deudas de su hijo. Ahora, cójala. Pedro caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Entró el aire frío y húmedo de la mañana. Y salga de mi casa, ordenó Alejandro. Pilar se quedó sin palabras. Miró la maleta. Miró a Alejandro. Miró a Valeria, que estaba de pie en silencio como una estatua. No había piedad en esa sala. Con manos temblorosas, Pilar agarró el asa de la vieja maleta. Intentó levantarse con la poca dignidad que le quedaba, pero sus piernas eran demasiado débiles. Arrastró la maleta por el suelo de mármol. Se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás una última vez, con la esperanza de un cambio de opinión. Pero Alejandro ya le había dado la espalda, y Valeria solo la miraba con ojos vacíos. Pilar salió de la cálida casa al frío porche. Pedro cerró la puerta detrás de ella. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse sonó definitivo. La llovizna empezó a caer con más fuerza. Pilar se quedó sola en el porche de la casa que debería haber sido suya. Miró la maleta en su mano. Esto era todo lo que le quedaba de su lujosa vida, sin un lugar a donde ir, sin dinero, sin nadie. Pilar se derrumbó en el porche, abrazando la vieja maleta, y lloró amargamente. Ahora era, oficialmente, una indigente. Su karma estaba saldado. Durante 3 días, Mateo vivió como una rata. Se escondió en una habitación de motel barata en las afueras de la ciudad, pagando la habitación con el poco efectivo que le quedaba en la cartera. No se atrevía a encender su teléfono. Sabía que lo estaban buscando. La policía, los prestamistas, y lo peor de todo, la gente de Alejandro. La habitación era agobiante y olía a tabaco rancio y desinfectante barato. Solo salía por la noche, con una gorra y una mascarilla, para comprar fideos instantáneos en una tienda cercana. El resto del tiempo lo pasaba frente al viejo televisor de la habitación, viendo las noticias a bajo volumen. Al tercer día, lo vio. Era un segmento de noticias locales sobre el aumento de la población sin hogar en el centro de la ciudad. La cámara enfocó a una anciana sentada bajo el toldo de una tienda, abrazando una vieja maleta. La mujer parecía desorientada, sucia y demacrada. Mateo se acercó a la pantalla. Sintió que se le paraba el corazón. Era su madre, Pilar. La mujer que siempre había lucido joyas brillantes y trajes de diseño estaba ahora sentada en la acera. Su pelo estaba revuelto, sus ojos vacíos, toda su arrogancia y soberbia habían desaparecido, reemplazadas por una miseria abyecta. Algo se rompió dentro de Mateo. El dinero se había ido, la empresa le había sido arrebatada, su amante lo había traicionado y la única persona que siempre lo había mimado, su madre, era ahora una indigente. Y todo esto era por culpa de una persona, Alejandro de la Torre. Todo el odio, el miedo y la desesperación de Mateo cristalizaron en una única y pura emoción, la rabia. Ya no tenía nada que perder. Estaba acorralado, y un animal acorralado solo hace una cosa: atacar. La lógica racional había muerto hacía mucho tiempo. Un escenario descabellado se formó en su mente. Si Alejandro moría, quizás este caos se detendría. Si el ciego moría, quizás podría encontrar una manera de anular todos los tratos. Quizás podría recuperar su herencia. Era la vana esperanza de un hombre ya derrotado, pero era lo único que tenía. Iba a matar a Alejandro. Esa noche, salió del motel. Fue a una tienda abierta 24 horas y compró lo más importante que vendían allí: un afilado cuchillo de cocina. Todavía le quedaba algo de efectivo. Escondió el cuchillo dentro de su chaqueta. Caminó durante varios kilómetros. No se atrevía a coger un taxi. Conocía la dirección de la casa de Alejandro. Era su casa de la infancia, la casa que Alejandro había recuperado. Conocía cada rincón de ella. Sabía dónde estaba la vieja caseta de vigilancia. Llegó pasada la medianoche. La casa era imponente y oscura. Solo unas pocas luces del jardín estaban encendidas. Observó desde el otro lado de la calle. La seguridad era mucho más estricta de lo que recordaba. Había cámaras por todas partes, pero Mateo conocía un punto débil. Había un punto ciego cerca de un viejo muro cubierto de hiedra en la parte del jardín trasero, un lugar que él y sus amigos usaban para escaparse cuando eran adolescentes. Dudaba que Alejandro lo recordara,
Esperó a que una nube cubriera la luna. Luego corrió y escaló el muro rápidamente. Lo consiguió. Aterrizó en el césped húmedo. Estaba al otro lado. No sonó ninguna alarma. Tenía razón. Alejandro no lo sabía todo. La confianza de Mateo aumentó ligeramente. Se escabulló entre las sombras de los árboles hacia la casa principal. Estaba seguro de que Alejandro estaría en el estudio de su padre, en la planta baja. A Alejandro siempre le había encantado esa habitación. Probó la puerta trasera, cerca de la cocina. Cerrada, por supuesto. Se movió hacia la ventana del comedor. Sacó el cuchillo y usó la pesada empuñadura. Envolviéndola con la tela de su chaqueta, golpeó la esquina de la ventana. El cristal se agrietó con un pequeño sonido. Lo rompió un poco más, lo suficiente para meter la mano y abrir el pestillo de la ventana desde dentro. Entró. El aire dentro de la casa era cálido, diferente al de fuera. La casa estaba en silencio. Era un fantasma en su propia casa. Caminó descalzo por el suelo de mármol. Sus pasos eran silenciosos. No tenía miedo. Solo estaba lleno de rabia. Llegó al pasillo que conducía al estudio. Como esperaba, la pesada puerta de madera estaba ligeramente entreabierta. No salía luz de la habitación. Estaba completamente a oscuras. Mateo echó un vistazo por la rendija. La tenue luz de la luna que entraba por la gran ventana iluminaba una silueta. Alguien estaba sentado en el gran sillón de cuero, de espaldas al jardín. Era Alejandro, sentado solo en la oscuridad, ciego, un blanco fácil. Este era el final. Mateo apretó la empuñadura del cuchillo. El sudor frío le mojaba la palma de la mano. No lo apuñalaría por la espalda. No. Quería que el ciego supiera quién estaba acabando con su vida. Abrió la puerta de una patada. ¡Alejandro! Su voz resonó en la sala. Se lanzó hacia adelante, cruzando la habitación en 3 rápidos pasos, levantando el cuchillo en alto. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. La silueta en la silla no se movió. Mateo estaba listo para clavar el cuchillo en el hombro o el pecho de Alejandro. Un segundo antes de que la punta del cuchillo tocara la tela de la chaqueta de Alejandro, una mano de acero se cerró sobre su muñeca. La fuerza fue tan intensa y repentina que Mateo sintió que sus huesos se rompían. El cuchillo cayó de su mano, resonando en el suelo. Mateo abrió los ojos de par en par, sorprendido. Miró hacia atrás. La mano pertenecía a Pedro, el chofer de Alejandro, que había aparecido de la nada. ¡Clac! Las luces de la habitación se encendieron brillantemente. Los ojos de Mateo, acostumbrados a la oscuridad, se entrecerraron de dolor. Cuando su visión volvió a la normalidad, vio una escena aterradora. Pedro lo sujetaba con una fuerza inquebrantable, y la habitación no estaba vacía. En cada rincón, detrás de las estanterías, cerca de la puerta, había 4 agentes de policía uniformados. No tenían prisa, solo lo miraban. Era una trampa. ¡Suéltame! Mateo luchó, pero fue inútil. Entonces la figura en la silla se movió. Alejandro se levantó lentamente. Se giró hacia Mateo. No estaba sorprendido, ni asustado. Llevaba un pequeño auricular en la oreja. Sonrió. Una sonrisa fría y calculadora. «Te estaba esperando», Mateo dijo a Alejandro, su voz tranquila. «¿Lo sabías?», jadeó Mateo, en voz baja. «¿Cómo lo sabías?» «Una persona desesperada siempre es predecible», dijo Alejandro, dando un paso más cerca. «Viste a tu madre en las noticias. Me aseguré de que ese reportaje se emitiera en horario de máxima audiencia. Sabía que sería tu detonante. Sabías que lo único que te quedaba era la venganza». Los policías empezaron a moverse, esposando las manos de Mateo a la espalda. «Ya tenía las pruebas del fraude», continuó Alejandro, como si charlara tranquilamente. «Las pruebas de la falsificación del testamento de mi padre. Pero eso solo os enviaría a la cárcel unos años. No me gustaba eso. No quería arriesgarme a que salieras en 10 años y molestaras a Valeria». Alejandro se detuvo justo delante de Mateo. Sus ojos no podían ver, pero Mateo se sintió desnudo bajo su mirada. «Necesitaba algo más permanente», dijo Alejandro en voz baja. «Algo que te encerrara para siempre. Algo irrefutable. Como por ejemplo atacar a un ciego con un cuchillo en su propia casa, delante de testigos, que además son agentes de policía». Alejandro le dio una palmadita en la mejilla a Mateo. «Gracias, hermano. Acabas de firmar tu propia sentencia. Llévenselo». Mientras los policías se lo llevaban, Mateo miraba a Alejandro con un odio infinito. Pero Alejandro solo sonrió levemente y se sentó de nuevo en su silla, de cara a la oscuridad, como si no hubiera pasado nada. El juicio fue la noticia principal del país durante semanas. El escándalo Vargas eclipsó todas las noticias de política y entretenimiento. El público consumió cada detalle con avidez. La traición familiar,
el testamento falsificado, el fraude masivo y, como colofón, el dramático intento de asesinato. Pilar fue juzgada primero. El equipo de abogados de Alejandro había pasado años reuniendo pruebas. Presentaron a un antiguo notario que finalmente confesó haber aceptado un soborno. Testificaron varios testigos de la época y un experto forense que demostró que la firma en el testamento alterado era una falsificación. En el banquillo de los acusados, Pilar ya no era la mujer arrogante que la gente conocía. Era solo una frágil anciana, llorando en silencio, sin entender ya lo que estaba pasando. Fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la sentenció a 7 años de prisión por conspiración y falsificación de documentos. Cuando se leyó la sentencia, ella solo miró al vacío. Su karma estaba saldado. Luego vino el juicio de Mateo. Este fue mucho más rápido. Mateo no tenía defensa. Las pruebas financieras en su contra eran irrefutables. Transferencias de fondos ilegales, fraude a inversores, evasión de impuestos. El equipo de Alejandro había rastreado cada euro que había robado. Y luego estaba el cargo de intento de asesinato. Los 4 policías que estaban en la habitación testificaron. Pedro dio un testimonio tranquilo y detallado. Se mostraron las imágenes de la cámara de seguridad exterior de la casa, dejada intencionadamente, que mostraban a Mateo escalando el muro. Y la pieza clave, el cuchillo de cocina con las huellas dactilares de Mateo bien claras. Mateo, vestido con un mono naranja de prisionero, intentó gritar. Acusó a Alejandro de haberle tendido una trampa. Acusó a Valeria de ser cómplice. Es un ciego, pero es el diablo. Planeó todo esto, gritó en la sala del tribunal. Pero su rabia solo lo hizo parecer más culpable e inestable. Valeria asistió a los juicios, pero no necesitó testificar. Se sentó en la primera fila junto a Pedro, mirando al frente. Su expresión era serena, su atuendo, sobrio. No mostraba odio, solo estaba allí para ver cómo se hacía justicia. El juez golpeó con el mazo. Mateo Vargas fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, malversación e intento de asesinato con premeditación. Fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo sacaban de la sala, sus ojos se encontraron con los de Valeria por un segundo. Valeria no apartó la mirada. Fue Mateo quien rompió el contacto visual primero. Su cabeza cayó, derrotada. El único misterio que quedaba era la amante, Adriana. Las noticias la presentaron como cómplice de Mateo, que había huido al extranjero con millones de dólares robados. La policía la puso en su lista de más buscados. Solo Alejandro y Valeria sabían la verdad. Adriana probablemente estaba disfrutando de un chocolate caliente en un café de Suiza en ese mismo momento, comenzando una nueva vida con la generosa recompensa que Alejandro le había dado por interpretar su papel a la perfección. 2 semanas después de la sentencia final, Valeria estaba en el estudio de Alejandro, la misma habitación donde Mateo había sido arrestado. Ahora, la habitación se sentía en paz. Se acabó, dijo Alejandro. Estaba de pie junto a la ventana, escuchando el canto de los pájaros en el jardín. Sí, respondió Valeria en voz baja. Alejandro se giró. Le debo mi vida, Valeria, y le debía esta justicia. Usted fue la clave. Dígame una cifra. Valeria frunció el ceño. ¿Una cifra? Compensación, indemnización, llámelo como quiera. Dígame la cantidad que quiere. Miles de millones, si quiere. Una casa, un coche. Se lo merece. Su vida fue arruinada por culpa de mi familia. Valeria guardó silencio por un momento. La antigua Valeria, la de un año antes, podría haberlo aceptado entre lágrimas. Pero ya no era esa Valeria. No quiero su dinero, señor presidente, dijo con firmeza. Alejandro pareció sorprendido. ¿Qué quiere decir? Usted me salvó la vida. Me consiguió justicia. Y por eso, estaré eternamente agradecida, dijo Valeria. Pero ya no quiero vivir de la caridad, ni de Mateo, y con todo el respeto, tampoco de usted. He terminado de ser una dependiente. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó Alejandro, genuinamente confundido. Una oportunidad, respondió Valeria, sus ojos brillando. Deme un trabajo. Un trabajo de verdad. Durante este último año, usted me ha enseñado sobre negocios. He leído cada informe, conozco esta empresa por dentro y por fuera. Quiero construir mi propia vida con mis propias manos. Quiero tener algo que me he ganado, no algo que me han dado. Alejandro se quedó en silencio. Y entonces, por primera vez, Valeria vio a Alejandro sonreír. No una sonrisa cínica o calculadora, sino una sonrisa genuina, cálida y llena de admiración. Esa, dijo Alejandro, es la mejor oferta que he escuchado nunca. Un año después, la sala de juntas principal del grupo AT relucía. Una gran pantalla digital mostraba gráficos de beneficios en alza. Alrededor de la larga mesa de conferencias, se sentaban directores e inversores,
De pie, al frente de la mesa, liderando la presentación, había una mujer. Y con esta estrategia de expansión en el mercado del sudeste asiático, proyectamos un crecimiento del 20% para el próximo trimestre, dijo. Su voz era segura, clara y autoritaria. Era Valeria. Ahora era la directora de operaciones, COO, del grupo AT. Su elegante traje emanaba un aura de autoridad inigualable. Al otro extremo de la mesa, en la silla del presidente, Alejandro estaba sentado, escuchando. No decía nada. Su rostro invisible estaba vuelto hacia la voz de Valeria, una leve sonrisa de orgullo jugando en sus labios. Había encontrado una socia, no una subordinada. La escena cambia. Un fuerte sonido de cisterna. Paredes sucias y mohosas. Un olor nauseabundo. Una prisión de máxima seguridad. Un recluso demacrado con un mono naranja empujaba una fregona por un suelo sucio. Estaba más delgado, sus ojos apagados y muertos. Era Mateo. Al final del pasillo, un guardia le gritó. 2460. Limpia el baño del comedor, rápido. El váter está atascado. Mateo solo asintió lentamente y arrastró sus pies y el cubo. Entró en el abarrotado comedor. En un rincón, un viejo televisor colgado en la pared emitía las noticias económicas de la tarde. Y el increíble éxito del grupo AT hoy no sería posible sin la mano firme de su directora de operaciones, Valeria, nombrada una de las ejecutivas más influyentes del año. La cámara de televisión mostró a Valeria saliendo de un rascacielos, sonriendo con confianza a los periodistas. Debajo del televisor, Mateo dejó de fregar. El agua sucia goteaba en el suelo. Miró fijamente esa pantalla. El rostro de Valeria. El rostro de la mujer que había abandonado en una carretera desolada. El rostro de la mujer que había intentado matar por el dinero de un seguro. No se enfadó. No gritó. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la fregona, contemplando el símbolo de todo lo que había perdido. Su mirada estaba vacía, llena de un arrepentimiento inefable. Un arrepentimiento que lo acompañaría durante los próximos 30 años. Su karma estaba completamente saldado.